Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ángelo Sánchez. Soy estudiante de la ULACIT y estamos acá para las tutorías del noveno año con la Fundación Santa Teresa. Y el tema que voy a tratar son aplicaciones de las matemáticas en nuestra vida cotidiana. Entonces, vamos a empezar. Bueno, de manera de introducción, quiero como sentar un contexto para que podamos entendernos bien. Y es básicamente preguntarnos para qué sirven las matemáticas. Básicamente nosotros las usamos cada día e incluso a veces ni nos damos cuenta de que estamos empleando principios matemáticos a la hora de tomar decisiones o de resolver problemas, incluso de planificar alguna salida o algún plan. Podemos asegurar casi siempre que estamos empleando algún concepto matemático, aunque sea. Y para entender un poco esto, o ejemplificar un poco esto, vamos a verlo desde el punto de vista de los conceptos claves, que son las proporciones, los porcentajes, un poco de álgebra, geometría e incluso estadística, para poder comprender más, o poder identificar en qué rol de nuestra vida está presente las matemáticas. Nada más, déjenme ver un momento si estoy grabando. Y correcto. Entonces. Bueno, el primer ejemplo que quise dar fue en nuestra casa, que es donde pasamos la mayoría de nuestro tiempo. Entonces, algunas personas podrán pensar que las matemáticas solo lo usamos cuando estamos estudiando, pero sin embargo acá les puse un ejemplo para que podamos entender cómo en nuestra casa podemos ver principios matemáticos. Por ejemplo, a la hora de cocinar una receta, por ejemplo, en este caso, una receta de un queque, podemos decir, en el cual la receta que nos da internet o la página donde consultamos una receta nos dice que ocupamos 3 tazas de harina para 6 porciones. Sin embargo, nosotros solo queremos hacer 2 porciones, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podríamos saber em, cuánto es el equivalente de estas 3 tazas que son para 6 porciones? Para yo solo obtener dos. Entonces, básicamente lo que hacemos acá es una regla de tres, ¿verdad? Yo digo, si para 6 porciones uso 3 tazas, para dos, ¿cuántas voy a usar? Entonces, no es más que hacer una simple regla de tres y así podríamos ver que lo que necesitamos, perdón, lo que necesitaríamos en este caso sería una taza. La famosa regla de tres. Es uno de los conceptos más utilizados y que podemos ver más en nuestro día a día, por decirlo de alguna manera. En este caso, ¿verdad? Tal vez para explicarlo un poco mejor, sería multiplicar 3 por 2 y lo que nos da el resultado lo dividimos entre 6. Así es que determinamos que lo que ocuparíamos sería una taza. Otra manera muy rápida, muy sencilla de ejemplificar el uso de las matemáticas en nuestra vida cotidiana es para los cálculos del recibo de la luz, que es algo que vemos mes a mes. En este caso, el ICE brinda una tarifa. em, ya es todo un tema, está una tarifa definida para cada tipo de consumo eléctrico. En este caso es un ejemplo. Y supongamos que el ICE tiene una tarifa de 150 colones por, eh, por cada kilowatt por hora que se use de energía. Entonces, si en un mes nosotros tenemos 450 kilowatts, entonces sería hacer simplemente una multiplicación para saber de cuánto sería nuestro recibo de la luz. Por otro lado, en otro ambiente muy peculiar, muy familiar, perdón, en el que podemos ver el uso de las matemáticas en nuestra vida cotidiana es en las compras. A veces sin darnos cuenta cuando vamos al súper, cuando vamos de shopping, por decirlo de alguna manera, estamos empleando conceptos matemáticos ya no tan básicos como el anterior. Y a veces ni cuenta nos damos, ¿verdad? Como lo puede ser, por ejemplo, los descuentos. Este, eh, en un ejemplo podemos ver, por ejemplo, acá que tenemos un objeto, un ítem que vale 30.000 colones y que tiene un 25% de descuento. Entonces, si multiplicamos los 30.000 colones, que es el precio original del artículo, por 0,25,
que sería el 25%, pero expresado en decimales, veríamos que el descuento total que obtendríamos es de 7.500 colones. Por lo cual, si le restamos eso al precio original, sabemos que el descuento o el precio final con todo el descuento sería de 22.500. Y bueno, conozco casos de personas que tal vez no estudian o no están relacionadas con el área de la matemática, sin embargo, cuando van a realizar sus compras, esos procesos matemáticos los hacen con bastante facilidad y tal vez ellos nunca se han puesto a pensar que en realidad están usando un proceso matemático bastante utilizado y bastante útil, valga la redundancia, para calcular este tipo de operaciones. Además, otro caso muy familiar que podemos ver, por ejemplo, es cuando compramos un paquete, un six-pack, podemos decir, en este caso, en este ejemplo que puse son 12, pero podríamos decir un six-pack, y queremos ver cuál es el precio por unidad de cada uno de esos productos. Entonces ahí se emplea un principio de división y como lo digo, la mayoría de personas realiza este tipo de procesos en su día a día y ni cuenta se dan que están utilizando algún concepto matemático. Y no solo en situaciones cotidianas o esenciales para vivir, sino también lo podemos ver en, en deportes, en videojuegos, lo que realmente son nuestros momentos de dispersión y de distraernos. Podríamos incluso notar que existen las matemáticas. No sé a cuántos les han pasado que están viendo un partido eh, de X equipo o X jugador. Entonces dicen, este jugador tiene un promedio de 1.5 goles por partido. Entonces, eso es un ejemplo de la estadística también. En este caso, em, el jugador metió 12 goles en 8 partidos. Por lo que si sacamos un promedio de esto, diríamos que es 1.5 goles por partido. Lo que podemos entender como que cada partido y medio jugador va a meter un gol. Ahora, esto no 100% tiene que cumplirse, sin embargo, es un supuesto de la estadística que dice que la tendencia de este jugador es a marcar este promedio de goles. Y es un concepto bastante utilizado más que todo en fútbol y en básquetbol. Y las personas que ven deportes seguramente lo han escuchado, lo han repetido, incluso lo han calculado sin saber todo este trasfondo que hay detrás como digo, de la estadística, que realmente lo que están diciendo es que no es que todos los partidos vayan a meter 1.5 goles, porque para empezar no se puede. Sin embargo, que la tendencia de este jugador, ya haciendo un análisis de datos, tiende a meter gol cada 1.5 partidos. Y también en videojuegos podemos ver este ejemplo. Para poner un ejemplo un poco más específico, tal vez un videojuego en el que se tengan que abrir sobres y hay una carta muy deseada, un personaje, una ficha, lo que sea, el cual te dice, tienes uno de 5 posibilidades de que te tome. Realmente lo que estamos diciendo es que de 5 posibilidades, solo nos va a tocar uno, pero eso representa un 20% de probabilidades de que te toque. Hay otras 4 posibilidades de que no te toques, que normalmente es lo que siempre se da. Sin embargo, hacer este contraste también ejemplifica lo que viene siendo el uso de las matemáticas en estos ámbitos. Como digo, es interesante esta categoría específica porque se supone que son áreas de nuestras vidas en las que nos distraemos de ya la escuela, del trabajo, de la universidad, y que no deberíamos de tener nada que ver con matemáticas. Sin embargo, aquí podemos ver claramente cómo la influencia de esta materia fundamental se encuentra realmente en todo aspecto de nuestra vida que queramos analizar. Un ejemplo también, otro ejemplo de las matemáticas en nuestra vida cotidiana, de las que los jóvenes pueden estar un poco más relacionados con las redes sociales, por ejemplo, es el consumo de datos. El consumo de datos básicamente te da una tasa definida de datos que vas a consumir, que vas a utilizar a lo largo del mes o la quincena, depende de lo que hayas contratado. Y tu celular conforme va obteniendo
acceso a redes sociales, búsquedas, va consumiendo parte de estos datos, por lo que se hace una diferencia al fin y al cabo. O en otras palabras, una resta. Y él incluso hay algunas compañías que te notifican, has alcanzado el 80% de tus datos. Y si dice, ¿qué significa eso? Entonces, si quieres saber, multiplicas los datos que tienes inicialmente, en este caso 10 gigas, por 0,80 y vas a tener 20% de datos disponibles. Eso es lo que realmente quiere decir ese mensaje tan molesto a veces en algunos momentos. Y otro tipo de aplicación de las matemáticas en las redes sociales son los famosos algoritmos. Aplicaciones como TikTok, por ejemplo, o Instagram, lo que hacen es relacionar a veces, muchas veces interacciones, contean el tiempo en pantalla que en alguna publicación y por medio de combinaciones matemáticas, van haciendo tal vez una especie de entrelazado o van sacando conclusiones de qué es el tipo de contenido que te gusta para de esta manera poder, poder recomendarte este contenido y que sigas consumiendo, que sigas viendo y ellos seguir generando esta conexión entre el usuario y el influencer o la persona que está elaborando este contenido. Ahora, usos de la matemática en la construcción y la arquitectura. Esto tal vez ya es un poco más especializado, sin embargo, es uno de los usos más comunes que existe. Obviamente ya entrando en temas técnicos de carreras específicas, la matemática se utiliza muchísimo en carreras como la arquitectura, la contabilidad, las ingenierías. Este, Sin embargo, hay conceptos que se ven desde escuela, por ejemplo, como lo que es un área, un perímetro, y eso lo podemos ejemplificar en la vida real, fácilmente. Y hay operarios, hay personas que trabajan en construcción, que no tienen al menos un conocimiento técnico formado en una universidad o en un colegio, y ellos saben hacer cálculos de áreas y de perímetros mejor que cualquier persona. Entonces acá es donde podemos ver el uso de las matemáticas en nuestra vida, en este caso en la construcción, por ejemplo. Si se quiere pintar una pared que tiene 4 metros de alto y 2,5 metros de ancho, por ejemplo, lo podemos ejemplificar como que esto es un rectángulo. ¿Y cómo podríamos saber cuánto es el área? O sea, de qué tan grande es la pared en total, multiplicando este, su base por su altura o el largo por el ancho, y obtendríamos que el área total de esta pared es de 10 metros. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, número uno, es importante para poder conocer el área que vamos a pintar, porque las unidades de metros cuadrados son las que manejan la mayoría de distribuidores de materiales para construcción. Y segundo, para poder hacer un cálculo de cuánta pintura yo voy a necesitar para pintar esa pared o cuánto Bondex yo voy a necesitar para repellar esa pared, o cuánto material para reforzar esa pared. Entonces, con este dato podemos podemos hacer una relación. Ya es un poco más técnico. Vienen las instrucciones de las pinturas. En este caso, una pintura en que nos diga que un litro de pintura rinde 5 metros cuadrados, pues es cuestión de agarrar el área de nuestra pared y dividirlo entre lo que nos dice el fabricante que rinde la pintura. Y de esta manera obtendríamos que lo que necesitamos son 2 litros de pintura necesaria para cubrir esos 10 metros, que ahora sabemos que son 10 metros de pared, este, y poder comprarlo justo, ¿verdad? Y sin tener que hacer gastos de más. Como lo dije anteriormente, ya hablando en temas más técnicos, lo que son profesiones más especializadas, obviamente la matemática tiene ya sea un impacto menor o un impacto mayor. Por ejemplo, en la medicina, para todo lo que son temas de dosis, este, dosis de medicamentos, inyecciones. Todo esto se utiliza más que todo una regla de tres, sin embargo hay cálculos muy complejos detrás de todas estas profesiones que los profesionales se encargan de estudiar años en la universidad para poder comprenderlos. También tanto en la economía, todo el tema que tiene que ver con las tasas de interés, las tasas de retorno.
son cálculos matemáticos, modelos matemáticos que alguna persona estableció, estudió, comprobó muchos años atrás y ahora son pilares fundamentales de nuestra formación. Este, y tal vez no se encasilla o no se determina como matemática pura, pero son puros procesos matemáticos. Y por último, lo que siento que pueden ser las materias o las profesiones que más injerencia o más presencia de las matemáticas tienen, son claramente las ingenierías y las arquitecturas. Debido a los cálculos que tienen que usar, álgebra, tienen que saber mucho de geometrías, escalas, planos. Entonces, esto es un uso un poco más profesional. Sin embargo, me gustaría representárselos para que ustedes se vayan dando una idea y ojalá alguna de estas aplicaciones les llame la atención y puedan, profundizar en el tema. Para esto, me gustaría poner mi ejemplo para que vayamos terminando por acá. De en qué uso yo las matemáticas en mi profesión. Bueno, yo soy ingeniero químico, eh, y entonces, por ende, por ser una ingeniería más química, he tenido que ver matemáticas toda mi carrera, básicamente. Em, y a veces vemos, qué sé yo, una fórmula notable, una ecuación, y le preguntamos al profe, ¿eso para qué más va a servir en la vida? Sin embargo, en el día a día, ya cuando uno trabaja como profesional, se da cuenta de que realmente sí es verdaderamente útil. En este caso, me gustaría poner unos ejemplos muy particulares, esperando que a alguno le llame la atención y tal vez pueda investigar un poco más o lo que sea. Sin embargo, nada más quería ejemplificarlos. Por ejemplo, las funciones derivadas, que es un tipo de cálculos que van a ver las personas que estudian algún tipo de ingeniería o economía, que son operaciones tal vez un poco complejas, pero muy útiles, que nos ayudan a, a calcular qué tanto varía algo conforme a otra variable. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, con una derivada, en mi trabajo, yo puedo calcular cuánto va a durar un balde de 10 litros en vaciarse, relacionando el volumen, o sea, la cantidad de agua o líquido que tenga el balde, con el tiempo que pase. Entonces, por ahí se monta un modelillo matemático, este, y se puede hacer fácilmente este cálculo. Y por último, en mi caso, yo las uso también mucha matemática para lo que es el diseño de equipos industriales. Ya un poco más especializado en industrias como la alimenticia o incluso en la misma medicina. Hay equipos industriales que los diseñan los ingenieros químicos, este, y que llevan mucha matemática, muchos cálculos de por medio. Sin embargo, terminan siendo eh, equipos fundamentales para los procesos y que a su vez derivan en la fabricación de productos que consumimos día a día. Entonces, incluso en esto podemos ver la injerencia de la matemática en nuestras vidas cotidianas. Y bueno, ya a manera de conclusión, dejar bastante en claro, como lo vimos a lo largo de la presentación, que las matemáticas literalmente están en todas partes, desde nuestros hobbies como los deportes, hasta nuestras actividades esenciales como la escuela, ir a comprar al supermercado. Podemos encontrar algún concepto matemático que emplear. También nos ayudan a pensar, a resolver problemas e incluso a planificar. Y por último, son parte esencial de la mayoría, me gustaría decir, de profesiones que se ejercen. Entonces, eso sería todo por ahora y muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo.